Bueno, vamos a Efesios 1. ¿Listos? ¿Estamos listos, familia? ¿Van a tomar la luz? Bueno, muy bien, eso es, hay que pelearla porque hay tinieblas que no te quiere dejar que tomemos la luz. Y ya sabemos que la luz es Él, es Cristo, es poder ver su gloria y necesitamos luz. Que de hecho, si no, familia, si no hubiera luz no hay vida. Y como nos decía el pastor el domingo, lo entendemos en lo natural: si no hay sol no hay vida, si no hay luz no hay vida, no hay alimento, si no hay sol no podemos vernos, no habría relaciones, no habría hogar, no habría vida. Pero la luz más importante es la espiritual, esa es más importante que la luz natural, imagínense. Por eso cuando la palabra de Dios dice que cuando estaba la tierra oscura y desordenada, en tinieblas, y todo desorden, inclusive trae las tinieblas, pero vino esa luz, ¿no? Esa luz del Espíritu Santo, y ahora con Cristo. Por eso la luz es muy importante y vamos algo a entender con la ayuda del Señor. ¿Estamos listos, familia? Porque el Espíritu te va a hablar a ti, cada uno tiene el Espíritu, y si bien Dios va a impartir, el Señor va a hablarle a cada persona. Si es que estás atento, dile al que está al lado, si estás con oídos despiertos, espirituales. Como tenemos 5 sentidos físicos, los tenemos espirituales. Bueno, vamos a ver una palabra que está acá, que es tremenda. Está hablando Pablo: por esta causa también, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, ya eran cristianos, ¿no? Y de vuestro amor para con todos, o sea, no era para gente que no tuviera Cristo, pero mire la oración que hace Pablo: a pesar de la fe que tengas, a pesar del amor que tengas, vas a tener que tener esto otro. Puedes tener fe, puedes tener amor, pero si no tienes esto, vamos a tener batalla. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, amén, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, porque hay muchos dioses, bueno, dioses en comillas, ¿no? Porque el único es Él. El Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Por eso en el colegio la clase ponen educación cristiana, le digo no, conociendo a Dios, en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Dile al que está al lado: voy a orar por ti. Que Dios alumbre tus ojos del entendimiento. Eso es clave para los cristianos. Los ojos del entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Si no tienes entendimiento, no puedes tomar la herencia. ¿La tomaron? Ok, habiendo herencia, pero si no tienes los ojos espirituales y entendimiento, no vamos a poder tomar la herencia. Por eso es muy importante. Y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. La pregunta que te hace el Señor hoy es: ¿está operando en ti? Eso depende de la luz. Dice acá: resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra. Vamos a declarar: a su diestra. Y vamos a ver cómo es, por eso decía: siéntate a mi diestra, amén, en lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Demos un aplauso al Señor por poderosa palabra. Aleluya. Si nosotros entendiéramos qué es esto, oraríamos todos los días con esta porción. Alumbra mi entendimiento, alumbra mis ojos espirituales. Porque tenemos que tener claro que todos venimos con ceguera espiritual. Todos.
cuando tomamos del árbol del bien y del mal el conocimiento, dice que abrieron los ojos. Y uno dice, pero ¿cómo así que se abrieron los ojos? Pero se abrieron los ojos a lugares infernales. Entonces eso cegó el entendimiento. Y por eso es que uno ve siempre lo oscuro, ¿no? ¿No les pasa? A veces le ve uno el miedo, ve las cosas feas en el espíritu. Porque todos venimos con eso. Además, porque todos nuestros ancestros han practicado la idolatría, la hechicería, la perversión sexual, y nosotros también, no solamente ellos, sino nosotros también. Entonces, todos venimos con un entendimiento entenebrecido. ¿Nos queda claro? Que cuando recibimos a Cristo, ya tenemos esa luz, pero esa luz tiene que desarrollarse en la medida que Cristo crece en mí. Si no, va a quedar chiquitica y todo lo demás oscuro y una luz pequeñita que no va a alumbrar, a pesar de que Jesús es la luz de toda la tierra, pero en ti y en mí, si esa no crece, va a quedar bien pequeña, y ese es el problema que tenemos los cristianos. Entonces tenemos que tener claridad. ¿Listo? Bueno, entonces por eso para el Señor es muy importante que nosotros crezcamos en ese conocimiento, fíjese. Conocimiento de Dios, la sabiduría, el conocerlo a Él y el ser alumbrados en el Espíritu, porque como venimos con tinieblas, porque nuestra alma viene en oscuridad. Puede ser que en una parte que se llama el canta de oro viene la luz, pero esa luz tiene que crecer, esa luz tiene que manifestarse. Y por eso en Mateo 13 el Señor le dice a los discípulos que Él habla en parábolas. Porque viendo no ven. Vamos entonces, voy muy rápido, creo que sí. Vamos a digerir esto. Vamos a hacer buenas ovejitas, pastos frescos. Vamos a que cambie nuestro estómago espiritual. Porque viendo no ven y oyendo no oyen y no entienden, porque si no lo veo en el espíritu, me puede quedar en una bonita frase, pero no me va a alumbrar el espíritu. De manera que se cumple en ello la profecía de Isaías, que está en Isaías 6, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Dile que está al lado, percibir es muy importante. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, o sea, el alma está en tal oscuridad que a pesar de que el Espíritu Santo quiere llevarnos a la luz, está tan oscura el alma y no pagamos el precio para que esa luz toque el alma, entonces por eso se engrosa. Eso es lo que se llama que nos toca circuncidar, ¿no? Porque el alma está con mucha oscuridad. Entonces necesitamos tener entendimiento, amén. Y dice, y los oídos oyen pesadamente y se han cerrado sus ojos. Por eso si te duermes en una prédica, ¿qué pasa? Batállala. Eso quiere decir que ahí hay un poquito de oscuridad. Y si de pronto sales de acá y dices, ¿y qué hablaron? Y ay, qué bonito estuvo hoy. Y sobre todo que de pronto lo podemos hasta recordar, pero si no lo practicamos, no pasa el alma. Y ahí está el problema, que no tenemos esa luz en el alma. Y ese es el problema. Amén. Entonces tenemos que, dice y los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan. Dile, el corazón es muy importante. Y se conviertan y se sanen. ¿Ya captamos? Ok. Vamos a pedirle al Señor. Estamos en las puertas, todavía estamos en las puertas de Jerusalén porque el Señor nos ha dicho que tenemos que saber edificar. Recuerde que Jerusalén la edifico yo, o sea, la edificas tú, la edificamos todos. Acá estamos edificando y a propósito hay muchos que me gustaría verlos acá edificando acá. Acá edificamos todos, porque la Jerusalén es lo que yo edifico. Y Jerusalén tiene puertas, ya los vimos. ¿Cuántas eran? 12 puertas. A ver, ¿cuáles hemos visto? La antigua, la de las ovejas, y vamos a ver hoy la puerta oriental que tiene que ver con la luz.
Y esas toca repararlas, porque las cerraron. El diablo las cerró. Por eso dile al que está al lado, si no las reparas, se quedan cerradas. ¿Nos queda claro eso? Si no las reparas, se quedan cerradas. Así de sencillo. Que tengo a Cristo en el corazón, pero si está cerrado tu alma en algún área, ahí no va a llegar la luz. Entonces necesitamos repararla. Y por eso esa puerta se llama la puerta oriental. Y la palabra oriental viene de el hebreo oriente, que es Mizrahat, que viene de la raíz sarraj, que significa irrumpir, impartir, levantarse con el sol, lugar de amanecer. La puerta oriental es muy importante. De hecho, para los orientales, para los hebreos era muy importante la puerta oriental. Y yo le decía, Señor, pero ¿por qué es importante? Porque ahí nace el sol, en el este, en el oriente, nace el sol. Y eso significa lo espiritual. O sea, la puerta espiritual es muy importante y por eso tenemos que repararla, amén. Ya Jesús pagó un precio, pero a ti y a mí nos toca repararla en nuestro corazón, amén. Entonces, por eso el Señor habla de percibir, o sea, el tener luz es percibir lo espiritual. Lo oriental es lo espiritual. O sea, primero lo espiritual. Por ejemplo, puedo ver una persona con un cáncer. Lo veo en lo natural. Pero si estoy con los ojos espirituales, el Señor me puede mostrar a esa persona en otro ámbito ya con la sanidad. ¿Sí me explico? Y esa conexión con eso, si lo veo y me conecto, por eso se acuerdan, me trae el Señor, no lo tenía apuntado, pero me lo trae ahorita, el Espíritu Santo, que, ¿cómo le dijo Elías a Eliseo? Si me vieres va a tenerlo, si no lo ves no lo vas a tener. Entonces por eso necesitamos muchas veces, la mayoría de veces, tener esa luz para poder ver esto. En estos días recordaba que estuve en un estrés terrible, estuve unos días, Dios mío, de una oscuridad, porque todo lo natural estaba en contra. Pero el Señor en su infinita misericordia me mostró algo. Y ayer cuando Bellita me contaba, dije, Señor, tú me lo mostraste. Entonces cuando me lo mostró, lo establecimos. Ayer que también estábamos orando por Jaime Elías, que está en su espíritu, está en un momento difícil, estaba todo así como cuando un bebito está en el vientre de una mamá, así espiritualmente hablando, y empezamos, no, sorry, ayer los rodeamos, pero seguimos, sacándolo, hasta para saber cómo orar, porque a veces oramos como palpando, como dice la palabra de Dios, como con ceguera, y por eso a veces nuestras oraciones no son tan eficaces. Por eso necesitamos tener nuestros ojos espirituales activos, amén. Entonces, por eso habla la palabra en Nehemías 3, que restauraron enfrente de su casa y dice, el guarda de la puerta oriental. Esa puerta tiene cerrojos y hay que saberla abrir y eso lo tenemos que aprender. Por eso la primera puerta era de las ovejas. Y la palabra de Dios dice en Juan 10, como ya lo vimos, dijo el Señor Jesús, en verdad os digo, yo soy la puerta. Y el Señor Jesús abre toda puerta espiritual, toda puerta, todas estas 12 puertas las abre el Señor Jesús. Demos un aplauso al Señor, lo hizo a precio de sangre, aleluya. Pero si el Señor lo hizo, ¿por qué tengo que yo tomarlo? Porque Él ya lo hizo espiritualmente, pero por fe tú tienes que tomar el camino para que esa puerta sea restaurada. Y si vamos a revisar en la Escritura, la puerta oriental tiene un significado muy importante. Por ejemplo, en Génesis 2:8, les voy a dar algunos versículos, pero para que los vean en casa. Dice que Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. ¿Dónde está él espiritualmente?
al oriente. Y el oriente significa a su diestra, lo espiritual, porque el sol de justicia que representa al Padre sale del oriente diciéndonos primero en lo espiritual, primero en lo espiritual. Amén. Por eso es una puerta muy importante. Y por eso el Señor estableció el huerto, ¿en dónde? En el oriente. ¿Y a dónde estableció al hombre? Y a la mujer, en el oriente. O sea, primero en lo espiritual. Dile al que está al lado, primero lo espiritual. En Éxodo también habla, 38:13, habla de cómo se diseñaba el tabernáculo y dice, y a uno al otro lado la puerta del atrio, cortinas con sus 13 columnas, y dice en el lado oriental también. Eso es muy importante porque ahí se entra en la presencia de Dios. Esta puerta nos hace entrar en la presencia de Dios, en el Espíritu. Amén. Y ahí en Ezequiel, mire, ahí en Ezequiel unos tremendos, estuve viendo en Ezequiel, dice, pongamos en Éxodo 10:19, dice, y los querubines alzaban sus alas, levantaron de la tierra delante de mis ojos. Dice, cuando las alzaron y se pararon en la entrada de la puerta oriental de la casa de Dios. Y la gloria de Israel estaba encima de ellos. Esta puerta trae la gloria. Dile al que está al lado, esta puerta trae la gloria. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Y la gloria de Jehová se elevó en medio de la ciudad. Eso dice Ezequiel 11:23. Y se puso sobre el monte. Por eso esta canción del monte es importante. Que está al oriente de la ciudad. ¿Dónde está ese monte? En la presencia de Dios. Recuerda oriente, presencia de Dios. Primero lo espiritual, ¿ok? Y en su descripción del templo, bueno, vio la gloria de Dios. Esa puerta va a abrirse para la gloria de Dios. Amén. Me gusta este Ezequiel 43:2. Dice, he aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente y su sonido era como sonido de muchas aguas. Esa puerta hace que venga el río de Dios. Amén, iglesia. Y ese río de Dios, ya sabemos en Ezequiel que tenemos hasta una canción que dice que del trono, que dice que del oriente, revísalo también allá en casa, Ezequiel 47 dice, del oriente viene la presencia de Dios, viene el río de Dios. Cuando ustedes y yo le damos el primer lugar a lo espiritual. En estos días hablaba con una persona que tiene un anhelo de su corazón, un anhelo que el Señor se lo va a dar. Estaba hablando acá con una preciosa hija de Dios que también quiere estudiar medicina y está. Pero saben, el Señor está llevándonos a que valoremos primero lo primero, que es que seamos hijos de Dios. Y el Señor le decía a esa personita, le decía, hasta que no aprendas a ser hija de Dios, no va a llegar la herencia. Primero lo primero, dile que está al lado, primero lo primero. Y primero lo espiritual. Para que tengas luz, tienes que darle el primer lugar a lo espiritual. Si no, no vamos a poder. Démosle un aplauso al Señor porque Él es lo primero. Aleluya. Y bueno, Ezequiel 44 está tremendo. Pero Ezequiel 44 dice que esa puerta, y el Señor me dijo, esta puerta está cerrada y no se abrirá, y nadie entrará por ella porque el Señor Dios de Israel ha entrado por ella, por eso permanece cerrada. El enemigo la quiso cerrar, por eso Jesús pasó por esa puerta camino al Gólgata. Y no es una coincidencia que Jesús haya pasado por esa puerta, porque estaba cerrada, en el Antiguo Testamento estaba cerrada esa puerta. Pero el Señor Jesús la abrió pasando por esa puerta con la cruz. Eso que a ti y a mí nos impidía pasar por esa puerta del oriente que trae la gloria, que trae la luz, Él la abrió. Démosle un aplauso al Señor por lo que Él ha pagado. Aleluya. Pero ya sabemos que el Señor la abrió. Y como nos decía el pastor, todo cristiano tiene en su espíritu esa luz. Pero el problema es que, como dice Mateo 13, si nuestro corazón está engrosado, no va a poder pasar esa luz, o sea, va a ser pequeñita.
Entonces, por eso es muy importante tratar con nuestro corazón. Amén. Porque dice que del corazón mana ¿qué? La vida. Pero como nos decía el pastor en ese versículo que es tremendo de Mateo 5, dice, vosotros sois la luz, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende la luz, se pone debajo del almud de una mesa, sino sobre un candelero, dile que está al lado sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi alma es muy pesada, si mi alma es la que está arriba, pues por más luz, mire, ayer estaba haciendo un sol acá espectacular y yo estaba así feliz que me entrara el sol, de pronto alguien se movió y me hizo sombra y estábamos sobre esto, me hizo una sombra y el sol ya no me alumbró. Así opera el alma. Puede haber un sol gigante, pero si yo me pongo debajo de una mesa puede haber el día más maravilloso, pero si mi alma está en oscuridad, si mi alma está en tristeza, ¿usted no han estado un día así? Yo creo que sí, yo también. En oscuridad, en tristeza, puede ser el sol más resplandeciente, ese sol del oriente, pero vas a ver solo tinieblas y solo oscuridad, así el sol esté ahí. Por eso esta palabra dice es que la luz tiene que estar en un candelero. La luz no la puedes tener sino primero en el espíritu, y esto estamos aprendiendo en este tiempo, que la luz no puede estar en mi alma al principio, porque de hecho puedo estar un ratico con esa luz y feliz, pero si no entra primero por el oriente, por el espíritu y cambia mi alma, ¿sí? Ahí sí mi alma va a tener luz y puedo estar pasando el momento más difícil. Yo me acuerdo cuando partió mi mamá, que era un momento difícil, pero me acuerdo cómo ese candelero ahí me ayudó. Y ahorita esta noche cuando el Señor le decía a alguien acá o a varios que el Señor lo iba a acompañar en un momento difícil, yo lo creo. Porque cuando partió mi mamá, porque el Señor me dijo, no digas que murió porque ella no está muerta, ella está más viva que tú y está más feliz que tú. Entonces, cuando partió mi mamá, ahí mismo oí esa luz. Porque la luz tiene una voz y esa voz es el Señor. Y me dijo, la primera corona está en el cielo, y me llenó de gozo y de alegría aún en el momento más difícil. Aleluya. Cuando partió nuestros bebés, que era un momento difícil, yo iba a llorar y me reía. Y yo decía, Señor, ¿qué me pasa? Lloraba con un dolor fuerte y salía un gozo. ¿Por qué? Porque esa luz te activa algo en el espíritu y puedes estar pasando el momento más difícil, pero si tienes la luz que es Cristo con su voz, hasta los momentos, hasta que estés en valle de sombra de muerte, ahí estará el Señor, viendo la eternidad. Por eso dice que el gozo eterno, y me gustó una palabra nueva que no la había encontrado, dice la paz eterna. En estos días que había estado tan atribulada, y yo dice, Señor, la paz eterna. Pero eso está en la puerta oriental, y esa puerta oriental es cuando tú y yo le damos preeminencia a lo espiritual. Y por eso es que a pesar de que el Señor, sí, en el cuenco de oro tenemos la luz, va a depender que crezca esa luz de ti y de mí. Por eso cuando las vírgenes sensatas con las vírgenes insensatas, ¿qué le dijo? Eran cristianas, todas eran vírgenes, todas tenían aceite, pero le dijo que no pagaron el precio. ¿En dónde? En la vasija. Entonces, si nosotros no pagamos pagar el precio, que es tomar lo que Jesús hizo, pero para eso tengo que buscarlo a Dios, para eso tengo que estar en la presencia de Dios, tengo que tener tiempos con Él. Y mire, yo veo la diferencia cuando alguien está en el espíritu que cuando está en la carne. Bueno, la veo también en mí. Y es terrible cuando uno está en la carne, porque uno ve todo oscuro. El pastor dice, sí, también él lo ha visto. Pero yo también he visto las de, sí, pero también nosotros vemos, las mujeres, pero qué lindo, pero también vemos la luz del Señor sobre nuestros hogares, sobre nuestros esposos. Denle un aplauso al Señor. Aleluya, amén. Entonces no es que yo tengo la luz y ya, no, eso no es así, está ahí,
pero tiene que crecer, porque en tu alma hay más oscuridad. O pregúntale un ratico a tu alma qué está sintiendo. Temor, angustia, depresión, rechazo, resentimiento, amargura. Y todo eso tiene una voz y todo eso tiene tinieblas. Entonces, si no pagamos el precio, por eso Apocalipsis dice, de la iglesia que creía que todo lo tenía, dice, compren, porque están ciegos, sordos. Y eso requiere tiempos con el Señor, eso requiere ir a la Biblia, eso requiere estar a cara descubierta con Él. Pero esa puerta siempre va a estar ahí, siempre va a estar ahí esa puerta abierta para ti. Pero lo más triste es que la desechamos. Jesús pagó un precio muy alto porque, como vimos acá en Ezequiel, esa puerta estaba cerrada y Él tuvo que pasar por la puerta oriental para abrirla. Y nosotros somos tan absurdos que no valoramos y no vamos a esa puerta y queremos crecer espiritualmente sin desarrollarnos. Y esa puerta está ahí para que tú veas la gloria de Dios. Por eso la palabra de Dios dice en Corintios, 1 Corintios dice que había un velo, había una oscuridad, pero cuando se conviertan al Señor, tu alma tiene que ser convertida. Esa área tuya, esa área de tu corazón, tiene que ser convertida, porque si no estará ahí en oscuridad. Eso que te pasó de niña, ayer por ejemplo cuando estábamos orando por Jaime Elías, el Señor nos mostraba algo específico de él, que necesitaba la luz del Señor en ese momento, y mira cómo hoy ya empezó otra vez a levantarse. Entonces, y no solamente es eso, todos, y necesitamos convertir nuestra alma. Por eso la palabra de Dios dice que vamos a ir convirtiendo con perseverancia. Dile al que está al lado, con perseverancia. Eso no es así nomás, no, eso es con perseverancia. Con perseverancia convertirás tu alma. Y uno dice, no, pero Señor, si tú fuiste, no, sí, Él ya está ahí, pero a ti y a mí nos toca caminar con Él. Y esa puerta estará abierta siempre. A mí algo que me maravilla del Señor es que Él está siempre dispuesto. Hasta si estás con pecado, Él no te la cierra. Él no te la cierra. Él te dice, ven hijo, yo te recibo aún así, pero te voy a dar luz para que te arrepientas, porque vienes con vestidos feos que te van a traer oscuridad, porque el pecado trae oscuridad y la oscuridad habla y el pecado habla, pero Él te va a recibir, siempre te va a recibir en esa puerta, siempre Él va a estar en esa puerta. Por eso dice que el padre del hijo pródigo estaba ¿dónde? En la puerta, esperando al hijo, para quitarle esas vestiduras de temor, de mendigo, de los deseos que tenía este hijo pródigo, de la vida loca, y se dio cuenta que perdió lo más importante, que era la relación con su papá. Y tú tienes un padre, ahí te vas a encontrar con lo que verdaderamente eres, porque esa puerta tiene derecho legal los hijos, y el hijo es el que hereda. Fíjese lo que dijo esa palabra, y hereda la gloria de Dios. Pero si no tienes tiempo con tu padre, si no pasas por esa puerta, si no vamos, por eso la palabra de Dios dice que por el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros, mirando a cara descubierta, tendrás que ser sincero con el Señor, decirle, Señor, acá tengo esto, dejando que el Señor como ese pastor tan precioso, que te revisa a ver qué es lo que te está pasando, por qué tienes esa ceguera, por qué tienes esa sordera, y Él va a ir a la raíz y Él te va a decir, lo tienes porque pasaste esto de niña, lo tienes, pero ¿por qué tengo este temor, Señor? Y Él te va a alumbrar y te va a decir, ¿por qué lo tienes? ¿Por qué tengo este rechazo? ¿Por qué tengo estas reacciones? ¿Por qué me pasa esto, Padre? Pero batallas contra los frutos, pero no vas a la raíz, no pasas por esa puerta. Entonces sigues haciendo lo mismo porque no has ido a ver esa luz que te ilumina diciendo, hija, pasó esto, te pasó esto, heredaste esto, pero mira lo que yo hice para vencer esto. Amén, iglesia.
pero tenemos que tener luz. Por eso la luz está en un candelero y ustedes saben los 7 brazos del candelero. A ver, lo recordamos. El Espíritu de Dios, el primero. Sabiduría. ¿Qué más? ¿Qué más? Inteligencia. ¿Qué más? Poder. ¿Qué más? ¿Ah? Conocimiento de Él, ¿no? ¿Qué más? Revelación, temor de Jehová. Todo eso está en tu espíritu, conciencia. Por eso la palabra de Dios dice que si el ojo de la conciencia está con luz, todo el cuerpo está con luz. Si tu conciencia sabe quién eres y quién es tu papá, tú vas a tener luz. Y hasta te vas a sanar. Hasta te vas a sanar. Hasta tu economía se va a restaurar, porque la luz trae la bendición. Esa puerta oriente, y por eso hay tanta bendición en Oriente. Y por eso Isaías 60, para terminar, dice, levántate, dile al que está al lado, levántate. Acá abajo hay oscuridad. Acá abajo, fíjese lo que dice en Ezequiel, que el monte está ¿dónde? En el oriente. Acá abajo hay oscuridad, porque acá está el príncipe de este mundo que es tinieblas. Por eso el Señor le dice, levanta tu espíritu. Pero no, nosotros trabajamos más nuestra alma. Estamos todo el día trabajando nuestra alma, que no está mal, pero es que primero es el espíritu. Y del espíritu pasa al alma. Y del alma pasa al cuerpo para ser vivificado. Todo lo que tuvo Jesús, tú lo tienes en tu espíritu. Porque Él es la cabeza, pero tú eres el cuerpo. Por eso le dice acá en este Efesios que leímos tan hermoso. Yo soy la cabeza, pero tú eres mi cuerpo. Y lo que yo tengo te pertenece. Pero tienes que desarrollarlo, tienes que vivificarlo. Por eso dice Isaías 30, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. Y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Y tan lindo saber que el sol sale del oriente, ¿no? Del este. Sale. Y puedes estar pasando el día más oscuro. De hecho, estamos pasando cosas muy difíciles. Pero ahí está el sol de justicia. Pero no dejes que ese sol sea tapado por tu alma. Dice, porque aquí, aunque tinieblas cubra la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor. Y sobre ti aparecerá su gloria. Y la gloria de Él se llama resurrección. Y un nuevo día. Y ahí habla tantas bendiciones. La bendición más grande de esa puerta es encontrarlo a Él. Pero creo que estamos desechando esa puerta y ahí es donde tenemos el problema. Bueno, vamos a ponernos de pie. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ese precioso minero. Él fue a los lugares más oscuros por ti y por mí, de cosas que has vivido, que heredaste, porque había tinieblas y desorden en la tierra. Pero esa luz que es Cristo, fue por ti, a esos lugares oscuros, a esos momentos que pasaste y que tu alma quedó allí, en ese lugar. Aún que heredaste de ancestros que pasaron cosas difíciles, temores, rechazos, heridas. Y por eso, como dice esta palabra, nuestro corazón se engrosó y la luz no puede pasar allí. Pero Jesús pagó un precio alto. Vamos a darle gracias en esta noche. Ezequiel decía que esa puerta fue cerrada y hasta hoy permanece cerrada físicamente, pero espiritualmente no. Él es esa puerta al Padre. Pero vamos a pedirle perdón en esta noche. Padre, perdónanos. No hemos disfrutado de esa puerta que me lleva
al Edén, me lleva al jardín tuyo, me lleva al río del Espíritu, a la casa, a tu habitación, Señor. Me lleva a la paternidad, a ser hijo o hija. Perdóname, Señor, si mi alma está mendigando, si estoy más conectado con lo que hay acá. Y aunque sé que tengo necesidad, y como dice tu palabra, si aún tienes cuidado del pajarito, de las flores, de los lirios, cuánto más de nosotros. Perdónanos, Señor, si no hemos reparado esa puerta, si no pasamos por ella, si no te busco, Señor, o te busco religiosamente, si no disfruto de ser tu hijo, de ser tu hija. Y aun cuando pueda llegar, Señor, como ese hijo pródigo, con mis vestidos feos, y aún con cosas en mi corazón, Señor, sé que en esa puerta seré restaurado. Quiero volver a casa, mi Padre bueno. Si tengo áreas de mi casa, de mi corazón, de mi familia, de mi matrimonio, que están por fuera de tu diseño, y por eso veo oscuridad, Señor, hoy te pedimos perdón, Señor, y ayúdanos a pasar por esa puerta todos los días. Y aún para que muchos, como dice esta palabra, te conozcan a ti por esa luz que hay allí a través de mi vida. Que seamos ese testimonio viviente, Señor, esa carta abierta, de que esa luz resplandece aún en medio de la oscuridad. Y como habla acá Ezequiel, Señor, que esa luz resplandezca sobre nuestras naciones, sobre nuestra ciudad, sobre nuestra familia, Señor. Señor, gracias. Señor, gracias por iluminar nuestro entendimiento. Gracias, Jesús. Gracias por esa herencia que voy a tomar, porque la veo en mi corazón, la veo en mi espíritu. Y aunque vea todo oscuro a mi alrededor, Señor, voy a tomarla y establecerla. Gracias, Señor, ayúdame a ser ese minero. Gracias, mi Rey. Amén y amén.